Hola, bienvenidos a Psicometría 1. La planificación es la clave del éxito. Sueña, haz que suceda. Bienvenidos a nuestra Universidad Bicentenaria de Aragua y específicamente a nuestra cátedra de Psicometría 1 en lo que respecta al núcleo temático 3 y 4. Mi nombre es Osvar Carvajal y reitero, les doy la más cordial bienvenida. Este video consta de lo que básicamente representa la unidad temática 3 y 4, que lo vamos a ver por efectos de universidad. La unidad temática 3 y 4, aunque está dividida en lo que es el programa, representa el mismo tema, que es el tema de confiabilidad. En el video vamos a arrancar describiendo el plan de evaluación de curso, repasándolo nuevamente. Hablaremos de la bibliografía recomendada. Hablaremos entonces justamente del tema que nos hace referencia al presente video, de la confiabilidad y de los estudios de casos, y luego hablaremos de la actividad sumativa número 2. Estamos en la semana número 2, desarrollando la actividad síncrona número 2. Hablaremos en este video sobre la evidencia de su aprendizaje, que será la sumativa número 2, que se realizará a través de un cuestionario y cuyo instrumento de evaluación es un registro de observación que vale el 50% de la nota. Sumado al 50% de la actividad sumativa número 1 nos da el 100% de la nota del periodo. La bibliografía recomendada tiene algunos libros acá. Reitero lo que expliqué la vez pasada. Wikipedia y Conipedia no son elementos adecuados para la investigación en el campo psicológico, ni siquiera los programas de inteligencia artificial. En este momento sé que hay desarrollos que se están haciendo, pero son muy específicos en el campo de inteligencia artificial aplicada a la parte de psicometría, pero todavía hay errores. Entonces, para efectos de esta materia, agradezco por favor no utilizarlo. Lo detecto fácilmente. Si tratan de engañarme con ese respecto, miren, ya lo detecto en dos patadas. Entonces, no les agradezco, desarrollense como profesionales en forma adecuada y no lo utilicen en la elaboración de su trabajo en la presente materia. La unidad de temática 3 y 4 de confiabilidad tiene como competencia específica analizar la calidad técnica de los test psicológicos, escalas y cuestionarios, tomando como base los cálculos referidos a lo que es la confiabilidad y validez, tema sumamente relevante e importante para nuestra carrera. Los temas de estudio entonces hablan de confiabilidad a través de 5 metodologías: el Alpha de Converse, Pearson, Spearman, Brown y Couder-Richardson. La validez, su clasificación y el procedimiento de cálculo de la misma. Entrando ya en materia, hablamos de que confiabilidad significa consistencia, exactitud y precisión de una medida. De una medida que en el caso nuestro, como explicábamos la vez pasada, es aplicable al comportamiento humano. Vamos a tratar de medir comportamiento humano. Y esto es bien complejo. El grado en que tratamos de medir un rasgo psicológico es complejo y debemos tratar de que no importa, siempre y cuando se repitan las condiciones, en las mismas condiciones en las cuales estamos realizando la medición, los resultados obtenidos a diferentes pacientes o al mismo paciente deben ser similares. Eso nos habla de confiabilidad. Y lo que vamos a buscar entonces es que el grado de reproducibilidad de nuestra medida psicológica sea adecuado, sea lo más preciso posible. Y cuando hablamos del término de confiabilidad, en forma equivalente, hablamos de estabilidad y de predictibilidad. Esto es para efecto de algunos textos. La importancia del tema de confiabilidad es que nos permite considerar los test como adecuados y científicos. ¿Científicos por qué? Porque en la medida en que nosotros logremos instrumentos que nos permite hacer una reproducibilidad del mismo, obteniendo resultados similares, los podemos utilizar para cualquier tipo de análisis o estudio que tengamos. La confiabilidad, en esto lo vamos a ver como la ausencia de errores, a través de la utilización de un instrumento determinado. Y que, reitero, como expliqué anteriormente, es bastante difícil porque estamos midiendo atributos psicológicos. También para efectos de texto, confiabilidad se habla en algunos textos como estabilidad de la medida o consistencia interna. La confiabilidad lo vamos a estudiar bajo 5 metodologías. Estas metodologías
con la práctica se vuelve muy sencilla, pero tiene su grado en el inicio de entender un poquito. Acá no vamos a definir las fórmulas o vamos a deducir las fórmulas que originan cada una de estas metodologías. Dada la fórmula, vamos a explicar cómo la utilizamos y eso lo vamos a hacer a través de una hoja de cálculo con ejemplos que les voy a dejar acá. El ejemplo es para que sigan un poquito la secuencia. Básicamente voy a necesitar de ustedes ahorita cómo se calcula un promedio y cómo se calcula una varianza o una desviación estadística. Elementos sumamente sencillos de sus estudios anteriores. Y a raíz de eso vamos a encontrar entonces los elementos que nos permiten encontrar cada una de estas técnicas. Estas técnicas básicamente se aplican cuando yo tengo un test psicológico que se lo aplico a un mismo paciente varias veces, mejor dicho, a diferentes pacientes, el mismo test psicológico, y yo quiero saber si esos resultados entre todos esos pacientes son coherentes, son confiables. Quiero saber si la metodología aplicada sirve o no sirve para medir lo que quiero medir. Hay otras metodologías dentro de las que vamos a ver ahorita que se utilizan cuando tengo dos atributos psicológicos y quiero saber si ellos están interrelacionados entre sí. Ya lo vamos a ver cómo se aplica. Y reitero, lo vamos a hacer desde el punto de vista práctico, no desde el punto de vista teórico. En su trabajo de la sumativa número 1 hay un punto que habla de la selección de un test psicológico, psicométrico específicamente. Y ahí uno de los puntos que establece el trabajo es que diga, describa la validez y la confiabilidad. De eso se trata justamente lo que tienen que describir. Ustedes me tienen que decir en su test psicológico, la fe de compra es 0,8. No me pueden decir la validez alta o es buena. Eso no significa nada. Me tienen que dar un valor. Y ese valor viene desarrollado por los estudios que ustedes van a investigar. ¿De acuerdo? No es un cálculo que van a hacer específicamente para ese momento, sino que lo van a copiar de lo que hayan desarrollado cada uno de los autores del test psicológico que hayan encontrado. El primer método que vamos a estudiar es el alfa de Compras, tal vez uno de los más utilizados en la literatura, que permite estimar la fiabilidad de un instrumento de medida a través de un conjunto de ítems que se espera que midan el mismo constructo o la misma dimensión teórica. Esto básicamente habla de la fiabilidad de la consistencia y, reitero, busca que un mismo constructo mm, me permite estudiar diferentes aplicaciones a diferentes pacientes del mismo instrumento y determinar si el mismo, los resultados están correlacionados o no. Si están correlacionados, quiere decir que el instrumento mide lo que queremos medir. Esta es la expresión y así vamos a trabajar los demás métodos. Les estoy dando la fórmula, repito, no vengo con la deducción de la fórmula. En esta fórmula, el alfa de compras representa justamente con la medida, con la letra alfa, es igual a K sobre K menos 1, que multiplica a 1 menos la sumatoria de los SSUI sobre los ST. ¿Qué es esto? Alfa es el valor alfa de compras, el valor que quiero encontrar, ese índice. K es el número de ítems que tienen mi cuestionario, mi test psicológico. SSUI es la varianza de cada ítem y SSUT es la varianza de la suma de todos los ítems. Esto, repito, lo vamos a ver con un ejemplo práctico cómo lo encontramos. Lo importante es que esto tiene su baremo y si yo estoy en un porcentaje que usualmente, mejor dicho, en un valor de alfa menor a 0,7, no es bueno el test psicológico. Hay que buscar otra herramienta de medición porque no nos está dando un resultado aceptable. De 0,7 hacia adelante es aceptable, mientras más cerca esté del valor de 1, es el máximo valor que se puede obtener, el coeficiente de Converse, tendremos un test psicológico extraordinario o muy bueno. Fíjense bien, esto es un ejemplo. Vamos a concentrarnos en esta primera tablita que tenemos acá. ¿Qué es esta tabla? En esta tabla nosotros hemos estudiado un test psicológico cualquiera que hemos obtenido un baremo y hemos hecho en este test psicológico, particularmente están descritos 11 preguntas. Para efectos de este análisis en este momento, no me interesa saber cuáles son las 11 preguntas, simplemente es en forma general un test psicológico que en este caso tiene 11 preguntas, puede tener 300, puede tener 30, puede tener 10, lo que sea. Pero que en esta otra fila, lo estoy representando, se le aplicó en este caso a 4 pacientes.
Entonces, el paciente 1 contestó estas 13 preguntas y obtuvo estos porcentajes según el test psicológico que se aplicó. Lo mismo para el paciente 2, 3 y 4. El mismo instrumento psicológico aplicado a cada uno de ellos arrojó estos resultados. Yo quiero saber si ese instrumento psicológico, vamos a suponer que la variable que estoy midiendo es depresión, por decir alguna, si el test psicológico de depresión aplicado a estos 4 pacientes tiene una correlación de resultados que me permite inferir que el método que utilicé de medición de depresión es válido. Y para ello, entonces, volvemos a copiar nuestra tabla en misma forma, la tengo acá, fíjense, X1, 1, 2, 3, 4, y tengo las 13 preguntas, o los 13, perdón, los 11 ítems. En este caso, decimos que N, el número de participantes 4, y K es igual a 11, que son los ítems. ¿Se recuerdan acá que teníamos acá? Que K era el número de ítems y N, no está indicado, es el número de pacientes que se estudian acá. Nos queda el valor de la varianza de los ítems y la varianza de todos los ítems. Acá tenemos la fórmula nuevamente repetida para no olvidarla. Fíjense bien, lo que hacemos entonces, obtenido N y obtenido K, vamos a hacer una ampliación de mi tabla. Fíjense que la amplío, hago la ampliación, disculpen, en 3 columnas. Una que dice sumatoria de X, una dice X menos X promedio y otra que dice X menos X promedio al cuadrado. E igualmente en fila voy a hacer una sumatoria de X, un X promedio, una sumatoria de los X menos los X promedio y otra de la desviación. Les recuerdo un momentico acá abajo. Los promedios se calculan la sumatoria de los X sobre N y las desviaciones se calculan como la sumatoria de los X menos los X medios al cuadrado sobre X menos 1. Por eso es que estoy ampliando mi tabla para encontrar los ítems y la tabla total en elementos de sumatorias de X o sumatorias de X menos X promedio y luego elevado al cuadrado. Eso básicamente es lo que estoy haciendo. Ampliar mi tabla para que poder calcular estos valores que a su vez me van a permitir calcular los valores dentro de esta tabla. Veamos cómo funciona entonces. Lo primero que hago, me voy a concentrar en las columnas, ¿ok? Ampliaron la sumatoria de los X. ¿Qué es la sumatoria de los X? Bueno, la sumatoria de cada uno de los elementos de los puntajes obtenidos. Si yo sumo 55 más 13 más 39, 84, 46, 29, 43, 31, 95, 64 y 17, me da 516. Lo mismo si hago con 70, 70, 25 y así sucesivamente en esa línea hasta el valor 57, me da 581. Si lo hago para los demás pacientes, 3 y 4 me da 678 y 725. Esta suma la hago a su vez de todos los elementos de la columna y me da el valor de 2500. ¿Ok? Luego agarro ese valor de 2500, me voy a la fórmula de promedio y lo calculo. La sumatoria de las X, ¿cuánto me dio? 2500, 2500. ¿Cuántos elementos en estudio hay? 4. 2500 entre 4 me queda 625. Esta es la medida de mi proceso. Esta media ahora calculo el X menos ese promedio. Si usted agarra 516, el valor X, 516, y le resta 625, me queda menos 109. Si usted agarra 581 y le resta 625, me queda menos 44. Si a 678 le queda 625, le queda 53. Y si a 725 le resta 625, me queda 100. Agarro cada uno de estos valores y lo elevo al cuadrado. 109 al cuadrado, 11.881. 44 al cuadrado, 1936. Y así sucesivamente. Y sumo todos estos valores. ¿Para qué hice esto? Para calcular la desviación del sistema. Esto sería 26.626, que es la sumatoria de los X menos los X medio elevado al cuadrado, es la suma de todos estos valores, 26.626, entre n menos 1. 4 menos 1 me da 3. Al hacer esta división, me queda 8.875 de promedio de la muestra. Esta es la muestra. Se recuerdan que nosotros tenemos acá, en los valores acá, varianza de todos los ítems. Esta es la varianza de todos los ítems. ¿Ok? Me falta calcular la de cada ítem. Para hacerlo, entonces me voy a la fila.
Fíjense bien, ahora hago X promedio, va a ser igual. Perdón, hago primero la sumatoria de las X. 55, 70, 77, 88 me da 290. 13 más 70 más 56 más 76 me da 215. Y lo hago con cada uno de los elementos que tengo acá de los 11 preguntas que hice en mi cuestionario. La suma de ellos me tiene que igualar a la suma de las filas que hice anteriormente. Eso me da 2500. Ahora, ¿qué hago? Calculo el promedio. ¿Cómo calculo el promedio? Calculo el promedio con la misma fórmula. Aquí no está escrito, pero la sumatoria de las X es 290. 290 entre n me queda 72,5. 215 entre n, o sea, 4 me queda 53,75. 196 entre 4 me queda 49. Y así sucesivamente calculo cada uno de los promedios. Ahora hago X menos X promedio. Si yo hago, y en este caso lo elevo al cuadrado, 290 menos 72,5 y lo elevo al cuadrado, segundito, y lo elevo al cuadrado, me da 573. Igualmente, al aplicar la fórmula 215 menos 53,75 elevado al cuadrado me da 2424 y lo hago así con cada uno de los elementos. Al hacerlo, ahora lo que hago es la aplicación de la fórmula de desviación. Este valor 573 entre 3 me da 191. 2494 entre n-1, 3, me da 808 y así con cada uno de los valores. Al igual que en el caso anterior, sumo todos estos valores y obtengo el valor de 5741. ¿Qué implica esto? Esto implica que esta es mi desviación de la sumatoria de todos los elementos de las desviaciones estándar de los ítems. Es este coeficiente que tengo aquí arriba. Si yo ahora aplico la fórmula y digo K vale 11 sobre K menos 1, que vale 10, 11 menos 1, lo multiplico por 1 menos la desviación de todos los ítems al cuadrado, 5741, entre la desviación total de la muestra, que vale 26.000, perdón, que vale 8.875, me queda 5.741 entre 8.825, este coeficiente, me arroja la operación total un valor de 0,39. Ahora, este valor 0,39, ¿qué significa? Me voy a mi tablita. 0,39 es un coeficiente que va por acá y es una confiabilidad baja. Quiere decir que no es recomendable la aplicación de este test para medir la variable que puse de ejemplo de presión. De esta forma, podemos entonces estudiar el alfa de Converse. Este es uno de los elementos más utilizados en psicología. Otro relativamente también utilizado es el correlación de Pearson. Pero este coeficiente, en el caso anterior estudiamos un mismo test psicológico aplicado a varios pacientes. En este caso, se calcula el efecto de cambio de una variable cuando otra variable cambia. Esta relación puede ser positiva o negativa y utiliza dos elementos conocidos de la estadística probablemente olvidada. Uno que significa fuerza, que significa cuán consistentemente una variable cambia debido al cambio de otra. Si una se cambia, ¿cómo me afecta el cambio de la otra? Y cuando estamos en valores muy cercanos a más uno o menos uno, esa relación es muy fuerte. Cuando nos acercamos al valor cero, esa correlación es nula. Y la otra es la dirección. Si el valor es positivo de ese valor de Pearson, me indica que los valores crecen, ascienden. Si es negativo, por el contrario, descenderían de esta forma, bajan. Fíjense, aquí tenemos un ejemplo en una gráfica en la cual los valores están muy cercanos a una recta de correlación y eso implica, en este caso, la gráfica crece, quiere decir que hay una correlación positiva porque va creciendo y es fuerte porque está muy cercano a la recta. En cambio acá tenemos una correlación media, sigue siendo una correlación positiva, pero es media porque no están tan cercanos los valores a la recta acomodada. Esta correlación de Pearson se calcula con esta expresión que tenemos acá abajo. SXY sobre SX sobre SY. ¿Qué es esto? La desviación combinada, que es una fórmula tal vez un poquito más olvidada, cuando tengo dos variables, es la sumatoria de los XY menos los X medios, igual que lo calculamos anteriormente, por Y sub menos Y medio, que sigue siendo la misma forma de cálculo, lo único que una variable X y una variable Y.
sobre n. Ese x es la desviación, ya sabemos calcularlo, lo hicimos anteriormente, de la variable x, y ese y es la desviación de la variable y. Fíjense que es la misma fórmula, simplemente cambia el nombre de la variable. Tenemos el promedio de los x y los promedios de los y. Acá tenemos la tabla baremo como tal. Si me da positivo entre 0.5 y 0.1 o menos 0.5 menos 0.1, recuerden que esto significa que simplemente los valores van descendiendo y estos van creciendo. No significa que sea algo malo, depende del análisis que se haga. En ambos casos existe una correlación grande entre 0.3 y 0.5 o menos 0.3 o menos 0.5 es mediana. Y entre valores que bajan de 0.3 a menos 0.3, la correlación es pequeña, entendiendo que si es cero, es completamente nula. Veamos cómo funciona en este caso. Pongamos acá, le apliqué 2 test psicológicos a 13 pacientes. En este caso tengo 13 pacientes. El instrumento A, por ejemplo, mide depresión. El instrumento B mide estrés, por decir algo. Depresión y estrés. Y cuando lo medí, obtuve estos resultados acá, que son los elementos dados por el instrumento A y por el instrumento B. Para los efectos nuestros, vamos a resolver nuestro problema copiando nuestra tablita de la misma forma. La copié igualito aquí, x del 1 al 13 y los mismos valores asociados a los resultados obtenidos en A y B. Simplemente que ahora A la voy a llamar X y a B la voy a llamar Y para no enredarme con las fórmulas. ¿Ok? Todo lo que tenga que ver con el cuestionario A lo llamo X, todo lo que tenga que ver con el cuestionario B lo llamo Y. Y lo que hago es una ampliación de mi tabla en columnas y en fila. En fila lo que voy a hacer es la sumatoria de los elementos. Hago la sumatoria de los X y me da 669. Hago la sumatoria de los Y y me da 605. ¿Para qué me sirve eso? Con eso calculo los promedios. 669 entre 13 elementos, me queda que la variable X tiene una media de 51.46 y 605 entre 13 me da una media de 46.54. Esa es la media de Y. Con estos valores, ahora que me falta para calcular mi fórmula de coeficiente de Pearson y las desviaciones, tengo que calcular la sumatoria de los X menos el X cuadrado, los y menos los y al cuadrado y los x menos x y los y menos y, multiplicarlos para poder obtener la desviación combinada. Entonces, amplío mi tabla. La primera columna que hago es x menos los promedios, la segunda y menos y promedio. Luego multiplico ambos valores y luego calculo este valor elevado al cuadrado y este valor elevado al cuadrado. Hago las sumatorias respectivas que son las que van en las fórmulas que hemos descrito anteriormente. Fíjense bien, vamos a hacer el primero. Ya yo calculé la media de x, 51,46, ¿sí? El primer valor, vámonos con los x menos el x por medio. Si yo a 20 le quito 51,46, me queda menos 31,46. Si a 30 le quito 51,46, me queda 21,46. Y así sucesivamente. Si a 58 le quito 51,46, me queda 6,54. ¿Ven? Lo hago para cada uno de los elementos. Igualmente hago para b. 44 menos su media, 46,54 me queda menos 2,54. 6 menos 46,54 me queda menos 40,54. Y así sucesivamente. Ahora, ¿qué hago? Multiplico estos valores. Menos 31,46 por menos 2,54 me queda 79,86. Menos 21,46 por menos 40,54 me queda 870,02. Y así sucesivamente con todos los valores. Y lo sumo aquí abajo. Toda esta sumatoria es lo que me da la sumatoria de los XY menos Y promedio. Fíjense que con eso puedo calcular la combinada. 2297,77 entre n, que es 13, me queda que la desviación combinada de las dos variables 176,91. Ahora, ¿cómo son las individuales? Necesito x menos x promedio elevado al cuadrado. Hago 31,46 al cuadrado es 989,83. 21,46 elevado al cuadrado es 460. Lo hago para cada uno de los elementos y su sumatorio me da 6.133,23. 6.123,33 entre 13 y la raíz cuadrada de ello me queda 21,72. Esa es la desviación de los X. Y la de los Y, muy similar. Usted toma 2,54, lo eleva al cuadrado, me queda 6,44. 40,54 elevado al cuadrado, 1.643. Lo hago con cada uno de los elementos, lo sumo y me queda 11.249.
11.249 entre 13 me queda la raíz cuadrada 29,42. Ya con eso puedo calcular la desviación. La desviación combinada es 176,91. El producto de SX por SY es 21,72 por 29,42. Al hacer la división me queda un valor de 0,28. Ya este es el coeficiente de Pearson. Si me voy a la tabla baremo, 0,28 es una una asociación baja, pequeña, chica, como se lo quieran describir, y es positiva porque su signo es positivo. Con esto entonces calculamos el coeficiente de Pearson. Luego tenemos el coeficiente de correlación de Spearman. Este coeficiente oscila entre el -1 y +1, igual que el caso anterior. Y tenemos nuestra fórmula acá. Se calcula como ρ. ρ es igual a 1 menos 6 veces la sumatoria de d al cuadrado sobre n por n cuadrado menos 1. Ahora, ¿qué es d? D es la diferencia entre los correspondientes estadísticos de orden x menos y. Se debe considerar el número de orden de los valores que son idénticos en la medida de los números de orden que le corresponde si no lo fueran. Todo esto que está acá, que el uso es bastante complicado, es muy sencillo, ya lo vamos a ver. Ya lo voy a explicar de una forma más sencilla. Y n es el número de pareja de datos. Entonces, cuando me habla de pareja de datos en este caso, me está diciendo que voy a tener nuevamente dos variables a analizar. Acá, fíjense, en esta gráfica tengo una correlación positiva. Acá tengo una correlación negativa. Nuevamente los valores van de -1 hasta 1, siendo una correlación positiva grande si es 1, una correlación negativa grande y perfecta si es -1, y de 0 la correlación es nula. ¿Ok? Y lo uso cuando comparo dos variables, sean cuantitativas o discretas entre sí. Nuevamente tenemos un ejemplo acá. Acá sí tenemos que usar una formulita en una de las funciones de Excel para poder desarrollarla. Tenemos nuevamente, en este caso, 14 usuarios a los cuales se le aplicó una prueba A de presión y luego una prueba B estrés. No lo dije en el caso anterior, lo que implicaba es que, siendo la correlación tan baja de 0,28, depresión y estrés no estaban correlacionados. O sea, si usted tenía depresión, no necesariamente tenía estrés. Eso es lo que indica. En este caso, vamos a estudiarlo nuevamente con otro ejemplo. Y tengo una tablita aquí que me dice cómo funciona este método. Ya sabemos que la fórmula es ρ igual a 1 menos 6 veces d cuadrado sobre n al cuadrado menos 1. Ahora vamos a ver qué es cada cosa. Lo primero que me dice es que se ordena de menor a mayor según la primera columna de datos. Usted agarra y le pone filtros. ¿Se ve que están los filtros acá? La primera columna de datos va a ser esta. Y lo ordenamos de mayor a menor, fíjense. Yo lo ordeno acá y lo replico aquí abajo. Para no perderme, al inicio le coloco esta tabla de X sub Y se va a mover a medida que ordeno la tabla, pero yo la copio aquí por fuera de la tabla simplemente para tener valores referenciales a la hora de explicar. Fíjense, cuando yo ordeno aquí y le digo de menor a mayor, el valor más bajo que tengo aquí es un 10. Luego el siguiente valor es un 11 y así sucesivamente. 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, se repite 20 y lo encuentro acá. Luego, tengo que tener pendiente algo. El valor 10 iba asociado a la fila 7, fíjense acá, 7, 10 y su valor correspondiente en B es 68. Eso se respeta. O sea, cuando ordeno, los demás valores los mantengo. Pero voy a calcular el orden. Se añade una columna de orden I, orden T, D y de D cuadrado. Yo voy a añadir una columna de orden I, orden T, D y D cuadrado, pero vamos a ver cómo se calcula cada una de ellas. Se coloca orden de I, si es repetido se promedian los órdenes. ¿Qué es esto? Ok, vamos a ver. Fíjense bien. Esta posición 10 es única, no es un valor repetido y corresponde a la primera posición, por eso lo coloqué aquí por fuera para poder guiarme. Tiene un orden 1, su orden es 1. 11 es un valor único, está en la segunda posición, tiene un orden 2. 12 es único, está en la tercera posición, tiene un orden 3. 13 es un valor único, está en la posición 4, se coloca 4. 14 es un valor único, está en la posición 5, se coloca 5. 17 es un valor único, está en la posición 6, se coloca 6. 19 es un valor repetido en este caso tres veces, 19, 19, 19, que corresponde a las posiciones 7, 8 y 9. El método dice
Si hay repetidos, se promedian las órdenes. Entonces, ¿qué hago yo? 19,7 más 8 más 9 lo divido entre 3 y eso me da un valor de 8. Ese valor 8 le coloco la posición al primer 19 de 8, al segundo 19 de 8 y al tercer 19 de 8. Se coloca el promedio de los valores. Pero no pierdo la posición. ¿Qué quiero decir con esto? Que el próximo valor que sigue es un 20, no está repetido y la posición es 10, sigue en 10. Hay un salto en este caso de 6 a este promedio de 8, ¿sí? Entonces, repito, 20 es un valor único, está en la posición 10, se ocupa la posición 10. 21 está en la posición 11, es único, 11. 23 es un valor único, va en la posición 12. 26 es un valor único, va en la posición 13. Y 27 es un valor único y va en la posición 14. Este es el orden I. Ahora vamos a hacer lo mismo en la columna de los B y lo vamos a llamar orden T. La coloco acá. En este caso, ordené la columna de menor a mayor. Fíjense, el menor valor que encontramos en esta columna de datos es 50. Y aquí lo tenemos. El siguiente que tenemos acá es 55. Y se respetan los valores acá. Fíjense que ahora respeto también el orden de I. ¿Ok? 50, si lo busco acá, tiene como valores 12, 11, 52. 12, 11, 52. Lo repeté. Y empiezo el análisis igualito que hice con el orden I. 50 está repetido, es el primer valor, no está repetido, se le coloca orden 1. 55 es un valor único, está en la segunda posición, le coloco valor 2. 56 es un valor único, está en la posición 3, le coloco 3. 57 está repetido en la posición 4 y 5. 4 y 5 es 9, 9 entre 2, el promedio me da 4,5. Le coloco orden 4,5 y 4,5. Luego la posición 6, 14, 59 no está repetido en la posición 6, 61 no está repetido en la posición 7, 65 no está repetido en la posición 8, 67 no está repetido en la posición 9, 68 no está repetido en la posición 10, 70 no está repetido en la posición 11, 71 no está repetido en la posición 12, 73 está repetido en la posición 13 y 14. 13 más 14 son 27, 27 entre 2, la media me da 13,5, reflejo 13,5. Ya yo calculé el orden I y el orden T de los valores. Ahora, aquí muestro la tabla ampliada, que es lo que tenía un extracto de la tabla, simplemente para que vieran cómo funcionaba. ¿Qué es lo que hago ahora? Calculo el valor de D. El valor de D no es más que la diferencia que es de los valores de la resta de orden I y de orden T en valor absoluto. En valor absoluto. Entonces, fíjense, mantengo acá 2 menos 1, 1. 12 menos 2, 10. 4 menos 3, 1. 8 menos 4,5, 3,5. 13 menos 4,5, 8,5. 14 menos 6, 8. 3 menos 7 da menos 4, pero como es en valor absoluto, pongo 4. 6 menos 8 menos 2, valor absoluto 2. 8 menos 9 menos 1, valor absoluto 1. 1 menos 10 menos 9, valor absoluto 9. 5 menos 11, me queda 6. Negativo, valor absoluto. 11 menos 12 menos 1, valor absoluto 1. 8 menos 13,5, 5,5, valor absoluto. Y 10 menos 13,5, valor absoluto 3,5. Luego, lo que hago es encuentro d al cuadrado. 1 al cuadrado, 10 al cuadrado de 100, 1 al cuadrado, 3,5 al cuadrado es 12,25 y así lo hago con cada uno de los valores. Y ahora hago la sumatoria de los d cuadrados, que es lo que me está solicitando la fórmula. Lo cálculo entonces 1 menos 6 veces 432 por 6 me da 2.592. Entre n, que ya sabemos que vale 14, 14 pacientes que se le tomaron los test psicológicos, por 14 al cuadrado menos 1, eso me da 2.730. Esta operación matemática me dio un valor de 0,05, que es una correlación positiva muy baja. ¿Por qué es muy baja? Porque está muy cercana a cero. Es positiva, pero está muy cercana a cero, por lo tanto casi nula. Quiere decir que nuestro test psicológico de presión y el test psicológico de, había dicho depresión y
y estrés no están relacionados. Si el paciente está deprimido, no implica estrés en ningún momento. ¿De acuerdo? Este es el otro coeficiente de Spearman que tiene esta forma particular de cálculo. Luego tenemos una variación del coeficiente de Spearman, que es el Spearman-Brown, que se calcula con esta expresión que tengo acá. Rn, que es el coeficiente de Spearman-Brown, de n por r sobre 1 más n menos 1 por r, donde r es el coeficiente de correlación entre dos mitades. En este caso vamos a escribirlo dos mitades, pero puede ser entre cualquier cantidad de mitades o no quise decir mitades, de partes que se quiera separar. Y ya voy a explicar nuevamente qué es esto con un ejemplo. Usualmente esta fórmula se hace para mitades, para dos mitades. Ya vamos a ver cómo lo calculamos. Quiere decir que cuando yo diga que voy a aplicar coeficiente primo para dos mitades, n, el número de veces que se corta el t, vale 2, ¿ok? Por r, sobre 1 más 2 menos 1, me queda 1, me queda 1 por r, me queda r. Quiere decir que la fórmula va a quedar 2r, 1 más r. Ya lo vamos a ver también acá. Acá tenemos el ejemplo nuevamente. Fíjense bien. Volvemos a un solo cuestionario, en el cual tengo en este caso 10 preguntas para 10 pacientes. Por pura casualidad es cuadrado, o sea, 10 pacientes y 10 preguntas. No necesariamente tienen que ser iguales a 10, ¿ok? Eso significa cuadrado, que tanto los pacientes como las preguntas son el mismo número. Y en este caso particular, lo que estoy estudiando, esa variable que estoy estudiando en este momento, es una variable de resultados dicotómicos, ceros y unos. Pueden tener valores como en el caso anterior sin ningún tipo de problema. No hay ninguna exigencia al respecto. ¿Ok? Pero en este caso estamos estudiando una variable dicotómica. Se divide en dos partes, en dos mitades. Y esa división de dos mitades de esta tabla la vamos a hacer a través de un criterio. Ítems impares y ítems pares. ¿Cuáles son los impares? 1, 3, 5, 7, 9. 1, 3, 5, 7 y 9. Me copio los valores desde el igual 1 hasta el igual 10 de esos valores. Si observo la columna 9, es 1, 1, 1, 1 y 0. Es lo que tengo aquí. 1, 1, 1, 0. ¿De acuerdo? Me copié las columnas exactamente igual. Y los pares serían 2, 4, 6, 8 y 10. 2, 4, 6, 8 y 10. Y me traigo sus filas completas. Para ambos ejemplos, n vale 10. ¿Ok? Y lo que voy a hacer ahorita es muy parecido a lo que hacíamos anteriormente. Primero voy a sumar todos los x. Si yo sumo 0, 1, 0, 0, 0, me da la sumatoria 1. 1 con todos estos ceros me da la sumatoria 1. En este caso sería 1 más 1 son 2, más 1 son 3. 1, 2, 3, 4, me da 4 la suma, y así sucesivamente. Cuando lo hago, calculo la sumatoria de todos esos elementos, me da 32. Y adivinen qué vamos a hacer con este valor 32. 32 entre el número de elementos 10 me da 3,20 la media de x. La otra, los pares, los llamo y. Y entonces hago lo mismo. Calculo la suma. 1, 1 más 1 da 2, 1 más 1 más 2 da 2, 1 más 1 más 1 me da 3 y así sucesivamente. Cuando sumo esos elementos en fila me da 27. 27 entre 10 me da 270. Aquí tengo las dos medias. ¿Para qué requiero la media de x? Hago x menos x medio. ¿Sí? Si usted hace 1 menos 320 me queda menos 220. 1 menos 320 me queda menos 220. 3 menos 320 me queda menos 0,20 y así sucesivamente. Ahora agarro este valor, menos 220 y lo elevo al cuadrado, me queda 484. 484, 0,20 al cuadrado es 0,04 y así sucesivamente. Sumo todos esos valores y me queda 1560. Adivinen qué voy a hacer con ese 1560. En esta otra página tengo 1560 entre 10, lo que voy a calcular es la desviación de x, me da 1,25. Lo mismo hago con y. Con y lo que hago acá es 1 menos la media que valía 270, me queda 1,70. 2 menos 2,70 me queda 0,70. Lo hago con todos los valores de la fila.
y luego los elevo al cuadrado. 1,70 al cuadrado 89, 0,49, 0,49, lo sumo todo y me queda 810. Con ese valor de 810, su raíz cuadrada del valor entre 10 me da 0,90 y tengo la desviación de x y de y. Me falta la combinada. ¿Cómo calculo la combinada? La combinada la calculo los x menos x promedio que tengo acá, 220 por 1,70 me da 3,74. 220 por 0,70 me da 1,54 y así lo hago cada uno de los elementos y lo sumo. Esto me da 560. Con este valor calculo la combinada. 5,60 entre 10 me da 0,56. Con esto calculo el valor de R, la correlación de Spearman, que es 0,56 entre el producto de ambas. 1,25 por 0,90. Eso me da 0,50. Y ahora calculo RN. R era el valor de Spearman, ahora lo sustituyo acá. 0,50 por 2 me da 1. 1 más 0,50 es 1,50. 1 entre 1,50 me da 0,67 y ese valor entonces lo compara con la tabla de baremos que tengo acá. 0,67 es muy cercano a 0,70 y me está hablando de una confiabilidad media. Pudiera utilizarlo así, pero es recomendable valores superiores a 0,70 nuevamente. Este es el coeficiente de Spearman-Brown. Y nos queda una última técnica, que es el coeficiente KR o de Q de Richardson, que viene expresado por esta fórmula K sobre K menos 1 por 1 menos la sumatoria de los P por Q sobre BT. Donde K es el número de ítems del instrumento, BT es la varianza total de toda la tabla, P es el total de respuestas correctas entre el número de sujetos participantes. Total de respuestas correctas entre el número de sujetos participantes. Y Q es 1 menos P. Acá tenemos la tabla. De 0,7 hacia adelante es aceptable, es buena a partir de 0,8. ¿De acuerdo? Y veamos acá esta tabla entonces, que es una tabla ampliada nuevamente. En este caso tengo 11 pacientes que se le aplicaron 13 preguntas. En este caso también fue para efecto dicotómica. Ya muy similar a los casos anteriores, N vale 11, K vale 13, son 13 ítems, ¿ok? Ya tengo identificados los valores acá, K. Y lo que me queda es entonces hacer la ampliación de la tabla como hemos hecho en los casos anteriores para encontrar los valores respectivos. Fíjense bien, coloco la tabla en forma igual, ¿ok? Y hago la sumatoria de los X en forma de columna. 1 más 1 más 1 más 1 más 1 me dio 5. Y así lo hago con cada uno de los elementos. Esa sumatoria la hago tanto en columna como en fila. Fíjense, 1, 1, van 2, 3, 4, me da 4. 1 más 1, 3 aquí, 4, 5, 6, 7, 8. Me da 8. Y así con cada uno de los elementos. Lo sumo en fila o lo sumo en columna, me da 69. ¿Sí? Con ese 69, ¿qué es lo que vamos a calcular? El promedio. 69 entre 11 valores me queda 627. ¿Qué voy a calcular ahora? La desviación. Entonces, fíjense. Para la muestra hago lo siguiente. 4 menos este valor promedio de 627 me queda menos 227. 8 menos 627 me queda un valor de 1,73 y así sucesivamente. Elevo estos valores al cuadrado, 5,17, 1,73, lo sumo todo y me queda 72,18. 72,18 lo agarro y lo divido entre n menos 1, me queda 7,22 la desviación de la muestra, ¿sí? Ya que tengo entonces la media y la desviación. Ahora, ¿qué me hace falta? Fíjense bien. Por la parte de la fila, amplió también, ya habíamos hecho la sumatoria de los X por cada ítem, pero vamos a calcular el valor P. P se calcula, repito acá, P es el total de respuestas correctas entre el número de sujetos participantes. Las respuestas correctas este fueron 5, entre el número de participantes que fueron 11, me queda 0,45. 5 entre 11, 0,45. 4 entre 11, 0,36 y así sucesivamente. Con eso calculo los valores de P. Los valores de Q era 1 menos P. Si a 1 le quito 0,45 me queda 0,55. Si a 0,36 le quito 1, me queda el valor de
Disculpen un segundito, me estoy haciendo acá. Me queda 0,64. 55 le quito 1 menos 0,55 me se queda 0,45. Y luego los multiplico. 0,45 por 0,55 es 0,25. Y así con cada uno de estos valores. Estos valores los sumo y obtengo la sumatoria de los P por Q que me da 3,09. Me vengo a mi tablita entonces. Fíjense, K, ya dije que valía 13, K menos 1 vale 12, y 1 menos la sumatoria de los P por Q, que ya dije que valía 3,09, entre la desviación 722 de mi sistema, me queda 0,57. Si yo ahora este 1,08 lo multiplico por 0,57, me queda 0,119 y entro a mi tablita, 0,619. 0,619 es una correlación débil. Por lo tanto, no existe una relación en el instrumento evaluado y los resultados obtenidos de los 11 pacientes. ¿De acuerdo? Con ello, entonces terminamos el tema o las fórmulas que teníamos acá por demostrar. Un tema un poquito pesado por la matemática, pero que se los di de la forma más sencilla. Ahora, para revisar, por favor, den acá material adicional que les coloco acá los links, los tienen en su sistema. Pero de esto me interesa sobre todo que tienen videos que en forma similar van a construir la tabla que les mostré anteriormente, con datos diferentes. ¿Qué sería lo recomendable? Es bueno que ustedes tengan como psicólogos futuros un archivito de ser con estas fórmulas, ¿ok? Las pueden conseguir en otro sistema, sí, las pueden meter en otro, sí, todo lo que ustedes quieran, pero tenemos que saber de dónde salen los elementos y a veces que, aunque nos dicen alfa de compra, la forma de cálculo es diferente y entonces nos está dando un baremo diferente y de ahí empezamos a tener problemas porque vamos a concluir cosas diferentes. Entonces, yo lo que les recomiendo es lo siguiente, revisen el el video acá que les estoy dando el link para el método de Compras, para el método de Pearson, para el método de Spearman, Brown y de Richardson, construyan sus tablas según lo que están allí indicados y luego hagan los ejercicios que les estoy dando, que yo se los voy a subir en PDF. También, como hice en la clase pasada, van a tener el link del video y el PDF para que puedan ver los valores y de esa forma corroboran que las fórmulas están bien. Y guardan eso para algún momento que lo necesiten. Antes de finalizar y explicar la sumativa, entonces nos queda la última parte de este núcleo temático 3 y 4, que es el estudio de caso. El estudio de caso es un diseño de investigación que se realiza cuando queremos tener un conocimiento concreto de algún tema en específico o queremos desarrollarlo más en profundidad. Es una investigación de tipo empírico exhaustiva de un fenómeno de contexto usualmente real, donde se utilizan múltiples evidencias y eso nos permite entonces buscar desarrollar ese constructo que queremos estudiar en un momento determinado, ese tema que queremos estudiar. Para el caso del estudio de casos existen diferentes tipos. Existen los estudios de casos de tipo exploratorio que generan nuevas hipótesis o preguntas, los descriptivos que narran y ilustran una situación, o los explicativos que sirven para examinar la causa de un fenómeno. Las fases de estudio de un caso psicométrico pasan primero por la formulación de problemas objetivos que queremos medir o entender o por qué estamos haciendo ese estudio de caso. La selección de los instrumentos que vamos a utilizar para medir nuestro problema objetivo y que incluye también la confiabilidad, definir los elementos de confiabilidad que vamos a aceptar para obtener resultados confiables, la aplicación y recolección de los datos, su análisis de interpretación y la elaboración del informe con las respectivas conclusiones. Ventaja de realizar un estudio de caso. Permite estudiar un tema con profundidad y detalle, genera pensamiento crítico, ya que integra diferentes fuentes de información, eh, se obtiene relevancia práctica porque son temas de la realidad y generan
hipótesis que sirven para la investigación exploratoria. Desventajas y limitaciones. Si te vas a generalización, normalmente los resultados se aplican a una cierta población, a una cierta cantidad de individuos. Normalmente es muy difícil que sean de rango universal. Eh, Implica inversión de tiempo y recursos en su elaboración y que los resultados pueden estar sujetos a ciertos riesgos, sesgos, perdón, quise decir, ya que depende de cómo el investigador realiza las conclusiones de lo mismo. Le voy a poner un mini caso aquí simplemente para que tenga idea de lo que puede ser un estudio de caso, de una forma muy breve. Eh, Sujeto, tengo a Julián de 25 años, recién graduado, aplica un puesto de analista de datos. ¿Cuál es el problema? El Departamento de Recursos Humanos necesita evaluar su inteligencia, coeficiente intelectual y personalidad para predecir su rol, su ajuste al puesto de trabajo, al rol. Se definió en este estudio que se le iba a aplicar el test de Raven de inteligencia no verbal y el 16PF de personalidad. Con ello cubrimos lo que es el coeficiente de inteligencia y los factores de personalidad del individuo. Los resultados que se obtuvieron, un resultado en forma de síntesis, el Raven arrojó un percentil 85, lo cual indica que el individuo tiene una capacidad superior al promedio para la observación y la lógica, y la prueba de los factores relevantes originó un factor Q1, apertura al cambio, que es alto, innovador experimental, un factor C de estabilidad emocional y un medio bajo, factor de estabilidad quise decir, con tendencia a la ansiedad en presión. Cuando integramos los resultados y las conclusiones, decimos que Julián tiene la capacidad cognitiva Raven para el puesto, ya que me dio un percentil 85. Y se genera una hipótesis predicción. Podría manejar bien las tareas nuevas y complejas, pero se debe monitorear su manejo del estrés o la presión por los resultados obtenidos. Esto es un factor de personalidad, ya que me sale bien en lo que es el factor Q1 de apertura al cambio, pero en la parte de estabilidad tiene cierta tendencia a la ansiedad bajo presión. Se genera la recomendación implementar un plan de inducción que gestione las expectativas de tiempo y niveles de autonomía. Este es un ejemplo de lo que pudiera ser un estudio de caso. Nuestra actividad 2, ya ustedes la deben conocer la forma de desarrollarlo, es un cuestionario basado en el material que tengo de apoyo en el sistema y que busca que ustedes administren el tiempo de manera efectiva y que revisen las respuestas antes de enviarlas, ¿no? La ponderación máxima es el 50%, se hace a través de un registro de observación y tengan presente que se pueden equivocar hasta 2 veces en la plataforma para realizar un máximo de 3 intentos. Quiero hacer una acotación acá. Si yo, las preguntas, todas las preguntas, su origen, y lo hago la observación porque se ponen a investigar por otras fuentes y terminan hecho una mezcolanza y no se la envían al cuestionario. El cuestionario, primer elemento clave que les doy, surge de las preguntas surgen del material que está colgado en el sistema de la UBA, no de otro material. Si ustedes entran en ese material, van a conseguir los enunciados allí. Lo que va a haber son preguntas sobre ese enunciado y las respuestas siempre son en extremos. ¿Qué quiere decir? O es blanco o es negro, nunca es gris. Fíjense por eso. Siempre van a tener una opción en un extremo, en otro extremo y una acción, siempre son 3 opciones, la posibilidad de respuesta del cuestionario, que es una respuesta como ambigua o intermedia. No, no la consideren. Siempre es en extremo. Y repito, restrínjase al material que está escrito. Ahí no hay errores de ortografía, ahí no hay errores de que el profesor se equivocó. ¿Ok? Tal cual está la pregunta, tal cual debe estar la respuesta. ¿Ok? La fecha de entrega va del 10/12 al 28/12. Recuerden que les quedan 13 días a partir de hoy para entregar las dos sumativas. La primera sumativa es larga, espero que ya la hayan empezado a trabajar. Y el cuestionario que deben leer bastante para poder desarrollarlo. Cualquier duda, pregunta o inquietud, pueden utilizar el foro de duda o la mensajería que con todo gusto los atiendo. Gracias por acompañarme en este video un poco extenso, eh, pero que los temas traté de dárselo de la forma más sencilla posible
y que entiendo que implica complejidad, pero también implica práctica, ¿no? Dicho esto, voy a cerrar lo que es el proceso de clase, voy a abrir la sesión de preguntas y luego vamos con el reto que les dejé la semana pasada. Cerrando la primera parte, les doy las gracias y nos vemos en otra oportunidad. Les deseo el mayor de los éxitos y recuerden que siempre estoy a la orden ante cualquier inquietud. Hasta luego. ¿Dudas? ¿Tienen alguna duda, por favor? Jesús, Buenas noches, profesor. buenas noches, Jesús. Bueno, dudas tal vez, tal vez es muy pronto, ¿no? Muchas. Eh, pero sí anoté por acá una preguntita. Ajá, dime. Eh, Me gustaría saber cuál considera que es el marco teórico o el concepto psicométrico fundamental que cada tabla de resultados o cada cálculo específico que vimos maneja como que la validez más precisa como para buscar, documentar o sustentar la práctica profesional en un futuro. Ok. Cuando estaba explicando, dije que tal vez el alfa de coverage es el más utilizado, ¿no? Pero fíjate que tenía dos tipos de índices, ¿no? Uno que calcula cuando tengo un mismo test aplicado a varios pacientes y otro cuando comparo dos tests, ¿sí? Entonces, el alfa de Cambridge, cuando comparo uno, tal vez es el más universalmente utilizado. Y el de Spearman, tal vez cuando tengo dos variables, es el más utilizado. Pero eso no implica que no aparezcan los otros tres, por eso los doy. Depende básicamente de los autores qué les gusta o qué no les gusta, pero no hace diferencia de utilizar uno o el otro, sino simplemente que son como más conocidos. Así de sencillo. ¿Ok? ¿Te respondí? Sí, sí, perfecto, profesor. Claro que Ok, sí. perfecto. Gracias, Jesús, por la pregunta. Heriberto, ¿alguna duda? No, profesor, todo claro. Perfecto. Lisbeth, Lisbeth, ¿me escuchas? Profesor, necesito hacerle una pregunta, ¿verdad? Si me permite. Eh, Perdón, vuelvo atrás, sí, adelante, por favor. sí, es lo siguiente, vea, usted comentaba de que tenemos en todo el contenido del cuestionario de preguntas y respuestas que conseguimos en las clases, ¿verdad? O que está dando tiene la materia, tenemos todas las respuestas para poder responder cualquier inquietud. Ujú. ¿Es así, no? Sí, ¿Ok? Eso es todo. perfecto, Eli.